la Cofradía Cápac Yachay, la Asociación de Guías Profesionales del Perú, AGPP, el Centro de Interpretación Cultural y de Protección Natural Cusco Park, la Municipalidad del Cusco y el Programa Defensores de la Dirección Desconcentrada de Cultura, el día de hoy presenta un tema bastante importante: buenas prácticas para la guianza en tiempos COVID-19, el caso Costa Rica. Quiero dar afectuosamente la bienvenida al señor Luis Diego Madrid. El señor licenciado es guía de turismo en el estado de Costa Rica y él ha recibido su título de universitario hispano-costarricense. Él es conductor de grupos internacional y al mismo tiempo es capacitador internacional. Entonces le damos la bienvenida, la cordial bienvenida, y damos inicio al evento, no sin antes recordarles que todos debemos de manejar la reunión con el micro apagado, por favor, para que esto funcione bien. Buenas tardes, señor Luis Diego, bienvenido a nuestro ciclo de charlas. Buenas tardes, doña Cora, un placer escucharla. No se preocupe si yo escucho otro micrófono por ahí, lo que hago es que me detengo para que puedan escuchar, así que no se preocupe. Nada más pedirles a todos de que por favor apaguen sus micrófonos y al final abrimos un periodo de preguntas. Si están interesados en hacer preguntas, vamos a ver cómo nos va. Si usted gusta, ya puedo compartir pantalla. Perfecto, por favor. El día de hoy vamos a dar inicio con el primer tema: buenas prácticas para la guianza en tiempos de COVID-19, caso Costa Rica. Hoy manejamos dos temas con usted. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, todo está perfecto. Continúe, por favor. Bien, un segundo, por favor. Voy a silenciar el micrófono de Andrea, de Cintia y de Augusto Salazar para poder empezar con la charla. Bueno, muchas gracias. Es un placer para nosotros acá de Costa Rica estar con ustedes en Perú. Agradecerle mucho a don Leilis Gutiérrez, un amigo que ha confiado en nuestros servicios, y nosotros gustosos, por supuesto, de compartir la información con ustedes. El tema de hoy es buenas prácticas de guiado en medio de la pandemia. Bueno, vamos a tratar de ir creando camino con esto, porque cada vez en el mundo, cada minuto, entre 5.000 y 6.000 publicaciones nuevas del COVID-19 salen en la palestra mundial. Y entonces es muy difícil elaborar literatura sobre un documento que mañana puede cambiar. Sin embargo, hay cosas que ya están escritas en piedra prácticamente, como por ejemplo el protocolo de lavarse las manos y otras más. Pero hay cosas que han ido cambiando. Cuida el peso, no va a aguantar, mis gracias. Un segundo. Benilda, voy a apagar su micrófono, y don Nico Tito también voy a apagar su micrófono. Gracias. Bien, les decía que, bueno, hay cosas interesantes sobre este tema. Vamos a avanzar hacia la siguiente separata. Espero que sea de importancia e interés para todos. Bien, ¿qué es exactamente el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus, ya ustedes lo conocen, desdichadamente ha afectado a nuestros países. El verdadero nombre de esta epidemia es la epidemia de COVID-19, y el COVID-19 es la enfermedad que es generada por el SARS-CoV-2, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria, lo que genera, y bueno, ya sabemos de dónde viene del mundo animal, según las teorías más fuertes, y nació el COVID-19 como enfermedad en China, en la ciudad de Wuhan, en diciembre del año pasado. Es una partícula de código genético. El virus en realidad es algo que está muerto, no está vivo. El virus en realidad no tiene vida, las bacterias sí tienen vida, pero los virus no. Y muy sencillo, el virus encuentra una cubierta de proteína, y esa cubierta de proteína es la que utiliza con la intención de movilizarse de un cuerpo a otro. Necesita una célula para vivir, y en esas células en donde el virus vive es donde empieza a lograr la propagación. Como les decía, esto es esencia básica acerca del virus para poder entender por qué son necesarias las buenas prácticas. Y bueno, entendamos hasta aquí dos puntos. Número uno, el virus es un ser que no es orgánico, es inorgánico, y utiliza todo lo orgánico para moverse. Entonces,
¿Qué sería lo orgánico de proteína en el caso de los seres humanos? Bueno, grasa, saliva, bueno, heces, orina, vómito, la misma agua, e inclusive el virus puede estar en superficies sólidas, como por ejemplo las manijas de subirse a un autobús, la baranda de un autobús, los asientos de un autobús, y resulta que no son partículas proteínicas, pero son sitios donde el virus puede permanecer por cierta cantidad de tiempo. Y esta es la razón por la que en el caso del turismo, y como lo pueden ver en pantalla, es muy importante que nosotros estemos listos para poder atender esta emergencia de la mejor forma posible y que no llevemos la enfermedad a casa, ¿verdad? En el peor de los casos, la enfermedad podría terminar en la casa del conductor de turismo o del guía, del chofer, como dicen, el conductor le decimos nosotros, o del guía. Y esto podría pasar debido a una falta de cuidado y precaución. Bien, vamos a ver un poquito que el periodo de incubación es de 1 a 12 días de la enfermedad, del COVID-19, no del virus, sino de la enfermedad. Quiere decir que por espacio de unos 5 días podría suceder que nos encontremos asintomáticos. Entonces yo podría hacer un tour de 10 días, por ejemplo, una gira, un viaje de 10 días, contraer el virus durante la gira, y no sería hasta mucho después de la gira, varios días después, que podría tener algún cuadro sintomatológico. Esto es muy importante que usted lo considere porque muchas veces uno dice, yo tengo todos los cuidados del caso, pero no encuentro la forma en la que se propagó el virus en mí, no encuentro la forma en que el virus llegó hasta mi cuerpo, hasta mi casa. Bueno, es muy sencillo. El mismo aire acondicionado del autobús, al ser un virus respiratorio, de vectoría respiratoria, podría ingresar en sus pulmones y simplemente contagiarse. Entonces, por eso es que es muy importante la asepsia por parte de los compañeros que nos ayudan a limpiar la unidad en todos sus extremos, en todas sus formas. El guía o el conductor turístico pueden contagiar o ser contagiados mediante gotículas de saliva. Las gotículas son gotas de saliva, gotas de sudor, gotas de orina, por ejemplo, gotas de un líquido que tal vez estuvo en contacto con alguna persona que está contagiada. Estas gotículas, dice ahí, caen sobre los objetos y las superficies que rodean las personas. Si una persona con COVID-19 sintomatológica o no toca una superficie plana y el virus yace allí, usted podría tocar esa superficie sin necesidad de tocar a la persona y de igual forma contraer el virus. Va a tener un porcentaje de éxito que va a depender de la condición biológica que usted tenga como vector. El lavado de manos, por supuesto, es fundamental antes de subirse al autobús, después del autobús, en cada atracción, en cada sitio que se visite, en cada parque temático, en cada museo que visitemos. Uno nunca sabe, en un museo, por ejemplo, la gente toma fotografías, se apoya en las vitrinas de exhibición, cuando van al museo del chocolate, el museo del café, cuando van a un museo corriente, cuando visitan una atracción, una venta de souvenirs, una persona recoge, por ejemplo, del escaparate, una pieza de madera, una pieza de cerámica, una pieza de yeso, la observa, piensa si la compra o no, o la devuelve otra vez al escaparate. Ya eso basta para contagiar a otras personas con el virus y del SARS-CoV-2 y generar la enfermedad del COVID-19. Entonces, estas son cosas que son importantes a considerar. Otra cosa que también se debe considerar en el caso del guía y el conductor turístico es el tema de la distancia social. Existen 3 tipos de distancia. En la oratoria, cuando hablamos del guiado, existen 3 distancias. Una es la íntima, que es generalmente menos de 1 metro. La personal, que es de entre 1 metro y 1,5 metros. Y finalmente está la distancia social, que es de 3 metros. Se dicen que los guías deben trabajar a distancia personal, metro 2, que es lo que usualmente la oratoria dicta. Sin embargo, en presencia de una pandemia, pues nos tenemos que ir al tercer círculo a la derecha. En este caso es el círculo de la distancia social. Son 3 metros o entre 2 y 3 metros. Esa distancia es la distancia en la que las gotículas, la respiración, podría generar menos efecto que si estuviéramos en distancia personal o en distancia íntima. Y entonces esto es algo que hay que empezar a considerar a partir de ahora, ¿verdad? Hay tours, como por ejemplo cuando montamos a una persona a un caballo o una bestia de estas, o cuando, por ejemplo, le ayudamos a una persona a subirse a un autobús,
o cuando le damos la mano para que se baje en autobús, hay distancias o hay tours que implican el escenario de la distancia íntima. Esta distancia ya no más, al menos hasta que encontremos una vacuna o hasta que el virus yazca con nosotros de una forma normal, como la gripe u otros, tendremos que evitar la distancia íntima, que es de menos de 1 metro. De ahí en adelante se recomienda 1.8, que es la recomendación internacional, y de 2 metros en adelante. Para guías de turismo recomendamos la distancia social, que son 3 metros. Bien, vamos a ver algunas cosas importantes que se tienen que considerar. Voy a dejar de compartir la pantalla porque hay una raya allí en la pantalla. No voy a dejar de compartirla y la vuelvo a compartir y esa raya se va a borrar. Y bueno, me imagino que la está viendo. Doña Cora, ¿está viendo la pantalla otra vez? Está bien, Dieguito. Continúa, por favor. Ok, gracias. Bien, el aeropuerto. Vamos a empezar por ahí. Los turistas llegan por el aeropuerto, llegan por la frontera o llegan por otras formas, en el caso de los países que tienen mar por mar, ¿verdad? En el caso de los países que tienen fronteras con 4 o 5 países, todos estos son vectores de ingreso. Hay líneas férreas, hay unos como por ejemplo Francia e Inglaterra, donde llega el tren por debajo del mar, y pues la mayoría de todos nosotros tendremos como vector de ingreso de viajeros internacionales y por ende vectores internacionales a los aviones y su contenido, en este caso los turistas, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos que la nueva visión de la protección y la frontera o la barrera ante el coronavirus y otras enfermedades en los aviones va a acontecer principalmente porque va a haber enormes ejercicios de sanitización. Esos ejercicios de sanitización van a ocurrir desde que la persona ingresa al avión. En la mascarilla o la careta, va a haber lavado de manos, va a haber lavado de pies, va a haber esponjas de sanitización, va a haber filtros especiales en el aire acondicionado. Y una vez que la gente se baja del avión, pues igual se recomienda, como está en la imagen de arriba, la distancia social de la mejor manera. Se pretende evitar o se quiere evitar aglomeraciones en las filas de la línea aérea y igual de la misma forma en algunos países va a haber chequeo de temperatura. Estas 3 prácticas se recomiendan, ¿verdad? En el caso de las prácticas relacionadas con las aglomeraciones, la idea es evitarlas, por supuesto. Bien, al llegar al aeropuerto, seguramente, y dependiendo del país y la organización, va a haber chequeos. Esos chequeos nos indican que nosotros tenemos que tener precauciones especiales, principalmente cuando somos guías y estamos recibiendo a la gente. Tenemos que evitar recibir a la gente cuando no venga con mascarilla y mantenernos en distancia social. Habrá que echarse un par de mascarillas empacadas en la bolsa para cuando un turista venga y tengamos que verlo sin mascarilla, decirle, bueno, señor, en el país ahora hay que usarla, o le recomiendo que la use por su seguridad o por la mía. Tenemos que darle espacio a las personas para que se coloquen su equipo antes de que tengan su encuentro con nosotros o se suban al ómnibus. En los aeropuertos, así como en las salas de ya sea que vayamos a dar gente a traerla, que haya distancias corporales como las que estamos viendo en la imagen de abajo. Bien, en cuanto al autobús, es muy importante que usted considere que el autobús tiene generalmente una entrada principal que también funciona como salida principal. Ahí hay barandas, así que estas tendrán que estarse sanitizando. Las gradas o escalinatas del autobús también tendrán que sanitizarse. Y finalmente, en el caso de algunas unidades y algunas empresas, estas tendrán esponjas o alfombras de sanitización en la entrada para que los zapatos estén limpios, porque nada hace un conductor con limpiar todo el autobús y al final la gente trae el virus en los zapatos y los dispersa por el autobús. El aire acondicionado seca el agua que venga en los zapatos y si ahí está el virus, pues el mismo aire acondicionado mueve el virus a través de la unidad. Y esto es lo que se está tratando también de alguna forma. Con las alfombras de sanitización,
esto se evita. Bien, el dispensador de alcohol y gel es algo que cada vez es más común en los autobuses de turismo. Esperamos que la mayoría de empresas pues saquen presupuesto para colocarlo. Aquella ayuda que siempre le dábamos a los turistas para subirse al autobús, ya no más, ya tiene que evitarse, ya sea por delante o por detrás. En este caso, cuando le dábamos la mano a alguien para que subiera al autobús, esto ya no va tampoco. No sabemos qué contacto tuvo ese cliente con la baranda del museo, la baranda del parque o el sitio donde estuvo, y si esa persona todavía no ha pasado las manos por el sanitizador de alcohol o no se las ha lavado, podría transferirnos a nosotros la enfermedad. Así que nosotros tenemos que, bueno, primero que nada usar guantes, y si no hemos de usar guantes, pues evitar ayudar a la gente y tocarla en cualquier forma, ¿verdad? Esto no es recomendable, estos 2 puntos a la derecha, y por supuesto es recomendable el sanitizador de alcohol. Bien, en cuanto a los pasillos del autobús, estos deberán estar limpios siempre. Decíamos hace un rato que la alfombra de sanitización ayuda a que esto se mantenga limpio. Sin embargo, vean el pasillo de este autobús, allí hay limpieza total, asepsia total. En los asientos de los autobuses, así como las barandas, los pasamanos, si la gente está contagiada, pues los va a contagiar. Así que el conductor tiene que hacer una limpieza exhaustiva de este tipo de superficies. Los espacios que son comunes, como por ejemplo el maletero, tendrán que tener un uso más eficiente. O sea, usted entra, abre, mete la maleta y se baja. No hay tiempo que quedarse ahí esperando, porque si el cliente se queda esperando en el pasillo, se hace una aglomeración y entonces se rompe el principio de distancia social que estamos recomendando. Luego tenemos un poquito el tema de las políticas nacionales. Estas políticas tienen que respetarse, igual las políticas institucionales. Habrá algunas empresas que le van a pedir a su personal que utilice alcohol para él, para ella, o que lo utilice para los clientes. Entonces habrá que seguir esa línea de trabajo para que sea así siempre, ¿verdad? En el caso de los autobuses grandes o pequeños, en el caso de los grandes que tienen numeración, los guías tendrán que incurrir en el acto de decirle los números a los clientes para que estos desde la primera vez sepan dónde van a estar. Ayudar con coordenadas tales como 5º asiento a la derecha o 6º asiento a la izquierda, para que el cliente llegue más rápido y pueda hacer más rápido se siente mucho más rápido, ¿verdad? Su llegada a su asiento, y que de esa manera pues no se pierda tiempo, no se aglomere el pasillo y que la gente pues tenga su lugar apropiado. Los servicios sanitarios, en el caso de los autobuses que los tienen, pues tendrán que limpiarse siempre y mantenerse sanitizados. Inclusive cuando usted ingrese a él como usuario, tendrá que tener precauciones del caso. Bien, en el caso de la carga del equipaje, como lo podemos ver en pantalla, se recomienda que sea ahora el conductor, el único, lo que llamamos el chofer, el único que toca el equipaje, y los porters o bellboys o los botones, como le dicen a las personas que se encargan de eso. Y entonces será muy importante que ahora en adelante solamente el equipaje sea tocado por los porters y por los conductores. Y finalmente, acá, que le recomendemos a la gente que sanitice su equipaje. Esto significará que la gente tendrá que tener la decencia, la cortesía de tomar un trapito con un desinfectante y limpiar su maleta por fuera antes de que ésta sea trasladada hasta las manos de todo el personal que encadena la movilización de equipaje hasta el punto final. Bien, estas 3 prácticas son las que se recomiendan en cuanto a equipaje. En cuanto, por ejemplo, el hotel, se recomienda promover el check-in grupal, de preferencia, ojalá que si usted tiene la confianza del hotel, pase al hotel, recoja la lista de pasajeros, recoja las llaves, sanitice las llaves, váyase para el aeropuerto, recoja a la gente, móntala al autobús, dele las llaves de la habitación a cada persona, explíquele los detalles del hotel. Si hay que registrar para pagar, por ejemplo, o abrir cuentas, la gente puede ir a hacer eso, lo puede hacer una vez que llega. Si puede, pongan el número de maleta, de habitación a la maleta. Cuando se llega al hotel, muy sencillo, el cliente evita ir a la recepción, solo si tiene que dejar la tarjeta, lo puede hacer después, se va directo al cuarto y el botones toma la maleta y la lleva porque ya está allí su número de maleta y de habitación. Evitar aglomeraciones en la parte de la recepción y tratar de utilizar los pasillos de forma adecuada siempre y cuando no exista aglomeraciones. O sea,
calcular el tráfico. Si usted sabe que hay un grupo entrando, todo el mundo va para el piso 5 o el piso 4 o el ala 3 del hotel, lo que puede hacer usted es, que si usted sabe que está en el ala 3 o el mismo piso 5, espera que todo el mundo suba y suba de último, para que usted utilice de mejor manera, de forma más eficiente, el tráfico o el tránsito de los pasillos y los espacios que son públicos en el hotel. Estas tres prácticas son fundamentales. Bien, aquí tenemos un poquito de ejemplos del caso de ustedes. En los espacios cerrados, pause los recorridos como guía, o sea, haga que se pueda llevar una parsimonia adecuada en el recorrido en cada uno de los sitios. Si usted ve otro grupo con otro guía, no se meta ahí, evite esa zona. Empiece una discusión o empiece un argumento o empiece cualquier tema que sea interesante para que la gente no se aglomere con la de otro grupo. Utilice la técnica de la prefiguración. La técnica de la prefiguración consiste en hablar de las cosas antes del encuentro con los atractivos. Entonces usted sale, por ejemplo, acá en el museo, que es un museo conocido de ustedes, bueno, varios museos de ustedes aquí conocidos. Usted explica algunas cosas del museo que usted sabe que cuando entra generan aglomeración, y entonces las explica fuera de la sala para que cuando se ingrese a sala la gente solo confirme lo que usted les explica. Sea cortés con otros guías, con otros grupos, así no tengan guías estos, para que usted y su grupo se mantengan siempre seguros y siempre alejados de la posibilidad de contagio. Finalmente, intente rutas internas del tipo circuito. Esto quiere decir que no se devuelva por donde entró, sino que empiece por un lado y termine por otro lado. De esa manera, el flujo va a permitir la posibilidad de que usted no se reencuentre con el mismo virus que usted tenga o el virus que alguien más tenga. Y entonces, en estas imágenes que ustedes pueden observar aquí en pantalla, van a ver que hay distanciamiento, hay espacios, hay la posibilidad de ver los atractivos por separado, y eso es lo que se está recomendando actualmente. Vamos a ver. Dieguito, aprovechando la pausa, Sí. extrañamente está apareciendo un mensaje Dígame. en pantalla que dice que se va a cortar la transmisión. En el caso que pase esto, por favor, a ti te pedimos y a todos nuestros participantes a utilizar el mismo link y poder reconectarnos a la brevedad posible. De repente una pequeña pausa para 1 o 2 minutos y estamos de vuelta. Muchas gracias. Ok, por eso yo me estaba apurando más bien, porque creí que me iba a cortar la transmisión, entonces por eso me estaba apurando, pero muchas gracias, Ley. Les decía que, bueno, en el caso de las rutas que sean circulares, los espacios que sean confinados, en los que tengamos que llevar a cabo recorridos, se recomienda el hecho de que estos recorridos sean del tipo circuito, o sea, que la gente ingrese y salga por un lugar diferente al lugar que se utilizó para ingresar. De esta forma, usted no se va a topar con el recorrido que usted hizo, y de paso no va a toparse con un posible virus. Hay lugares que no permiten esto. Entonces, indiferentemente que hay lugares que no permiten esto, lo que usted puede hacer simplemente es ingresar en la edificación, hacer el recorrido, y si ve que viene más gente entrando, pues ese no es el momento para salir. Mejor dejar que la gente ingrese y usted va saliendo por un ladito con su grupo de pasajeros, con su grupo de turistas. Voy a devolverme un poquito porque olvidé mencionarle algunos detalles importantes de esto, del equipaje de los pasajeros. Vean, el equipaje de los turistas es una pieza que surca miles de kilómetros, y que si hay un vector de contagio, por ejemplo, en la ciudad de Miami, en cuestión de 6 o 7 horas va a estar en Perú. Y si hay un contagio en Perú, en cuestión de 3 horas va a estar en Centroamérica. Y todo eso puede pasar a través de la utilización, por ejemplo, de una mala utilización, por ejemplo, del equipaje. El equipaje en este momento en los aeropuertos se está sanitizando al 100%. Sin embargo, si es rápida una transmisión de la enfermedad entre personas de la misma comunidad, del mismo país, imagínense el mismo continente, ¿verdad? A través de, por ejemplo, estas piezas de equipaje.
que en tan solo horas pueden traer el virus de un lugar a otro. Y esta es una de las cosas por las que en el turismo pues tenemos fronteras cerradas, ¿verdad? Porque el turismo, desdichadamente en este momento, es un vehículo de contagio para el virus, inclusive de forma latitudinal y de forma horizontal también. Y pues por eso es que las cosas han ido poniéndose a cuesta arriba para nosotros, en tanto tengamos esta característica, la gente viaja con maletas, viaja entre países y viaja cientos de kilómetros, y ahí seguimos siendo un vector de contagio. Por eso es que se tiene que estabilizar la enfermedad antes de que podamos llevar algún otro tipo de práctica diferente a esta. Bien, yo no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Ladies, ¿podemos abrir para preguntas? Muchas gracias, Dieguito. Habíamos sugerido de que si tenían preguntas lo hagan en el chat. Al momento creo que no hay ninguna, así que puedes proceder todavía, amigo. Ok, bien, gracias. Entonces les decía que estas son buenas prácticas, estas que estamos viendo en este instante acá. Ya para cerrar, porque yo ajusté mi conferencia para 45 minutos y ya llevo 40 y no quería sobrepasarme el tiempo que los organizadores han tenido, así que hice esta presentación un poco más corta. Esta es una actividad guiada, como ustedes pueden ver, y esta en particular está colmada de malas prácticas. Son más las prácticas erróneas, las que vemos en esta presentación, que vemos acá, que las prácticas que podemos recomendar. Por supuesto, estos eran otros tiempos. El colega que está aquí trabajando he de imaginar que no le pasaba ni por la mente de él ni por la nuestra lo que iba a ser un coronavirus. Y entonces no justifiquemos ni juzguemos al compañero. Yo hubiese hecho lo mismo en ese mismo lugar como guía. Sin embargo, ya hay prácticas acá que no se pueden tener más. Número 1, vamos a ver, la distancia. La distancia está bien, es aceptable entre el guía y los turistas. No así entre turistas. Por supuesto, el compañero acá escoge un punto donde pueda ver y ser visto, y por eso es que esta es una buena práctica en una técnica de guiado, pero para el coronavirus, se convierte en una práctica aceptable también. Esta está bien. Acá tenemos otra, que es el utilizar equipo de protección. En este caso, él no utiliza equipo de protección, pero mangas, por ejemplo, sombrero, son parte del equipo que él usa. He de imaginar que era por un tema de sol y radiación, pero hoy en día, ahora sí, usted no puede desprenderse de estas cosas. Y si puede una mascarilla de boca y nariz, mejor todavía. La careta para algunos, pero la careta no permite que nos cubramos la cabeza muchas veces porque no permite el ingreso de un sombrero. Pero de ahora en adelante, si el guía se apoya en esa pared y esa pared tuvo hace 15 minutos otro grupo que tenía una persona enferma, el virus se le pega a la piel del guía y se acabó. El guía en cuestión de 5 o 6 días va usualmente a incubar la enfermedad y finalmente a incubar el virus, y finalmente tener la enfermedad. Así que la práctica de cubrirse cabeza, mangas, muñecas y ahora guantes en algunos países, esta es ni más ni menos que una buena práctica. Entonces, para que nosotros la consideremos. Bien, acá esta es una distancia social inapropiada, de hecho es lo que llamamos distancia personal. Allí se puede ver que los turistas están cerca. Cuando los turistas son parte de una misma burbuja, o sea, estas personas han viajado por 3, 4, 5 días juntos, está bien, se acepta que la burbuja de alguna forma está ya garantizada como algo sano. Pero cuando usted tiene un city tour, o si tiene un tour a Machu Picchu, por ejemplo, o cuando hace un recorrido a cualquiera de las grandes atracciones culturales que hay allá en Cusco, muchas veces esos tours tienen gente de diversos hoteles, de diversas nacionalidades y de diversos orígenes. Y entonces es allí donde más que nada el guía tiene que empezar a trabajar el principio de distanciamiento social, porque usted no sabe si en un hotel el virus está distribuido y en el otro no, o usted no sabe si esta gente viene de un rentacar y el rentacar pues no tuvo las precauciones con los filtros del vehículo y allí el virus yace también. Usted no sabe si esta gente viene del pueblo de La Par
y en ese pueblo de La Par ya la enfermedad tiene pues, vectores de contagio. Usted no lo sabe. Y entonces, en los grupos heterogéneos, estos que se crean a partir, por ejemplo, de experiencias de un día, será vital, será fundamental que usted no promueva el hecho de que la gente se encuentre junta, siempre. Estas manos recostándose en la pared, inapropiadas también, o sea, no viene al lugar, no es una buena práctica andar tocando todo, menos en lugares públicos, y menos todavía lo que vamos a ver en la siguiente, que es el hecho de mantenerse pegándose los unos a los otros. En este caso ven la niña pegada al caballero de la camisa deportiva. Eso no está bien. O sea, todavía el resto de personas están separados, pero la niña aquí está junta. Hemos de imaginar por las camisetas que son dos hermanitas de la misma familia, la misma burbuja social, pero ambas tienen, en este caso en particular, las manos en la cara. Tanto ellas como el señor de gorrita azul con rojo que está detrás del guía, todos tienen la mano en la cara y usualmente las manos en la cara son un reflejo que se da cuando alguien elocuta, o sea, cuando alguien está hablándole al público es muy común que la gente se toque la cara, principalmente si esa persona que está elocutando les vuelve a ver. Así que si el guía vuelve a ver a las personas, y eso es un trabajo del guía, por supuesto, es muy común que la gente tenga por reflejo ponerse a la defensiva, y en ese ejercicio ponerse a la defensiva, una de las prácticas más comunes es tocarse del pecho hacia arriba, ¿verdad? Los hombros, la cara, mover las manos en cierta formación, o sea, mover las manos a cierta distancia, con las manos tocar otras cosas para sentir en ellos un punto de liberación de tensión, y todo esto al final termina en la cara del ser humano, así que tampoco se recomienda esto que vemos ahora. Bien, yo, como le digo, hay mucho más, lady. Sin embargo, para ajustarme el tiempo que usted me dio, preparé esta pequeña parte del material. Usted me dice si hay alguna pregunta o si hay alguna duda. Muchas gracias, Dieguito. Corita tiene de repente ya algunas preguntas seleccionadas del chat. Por favor, adelante. ¿O las reviso yo o ustedes las comentan? ¿Cómo funciona? Nosotros se la comentamos. Uno de los participantes, Luis, nos indica, ¿qué pasa si ya nos hemos contagiado hace meses? Es decir, que ya vamos a trabajar con menos miedo. ¿Te parece eso lógico? Bueno, el periodo de incubación de la enfermedad COVID-19 por el contagio del SARS-CoV-2 es de 1 a 12 días. Eso va a depender del metabolismo de cada persona. Entonces, si usted se contagió hace meses, pues hace meses se enfermó. No es que usted se contagió hace meses y se enferma ahora. Ahora, si usted ya se enfermó y se curó, su cuerpo, yo no soy médico, pero entiendo que su cuerpo genera algún grado de tolerancia a un segundo ataque del virus. Por ejemplo, y resulta interesantísimo, la primera vez que después de la epidemia de Wuhan del año 2019, el año pasado, se detectó que una persona se volviera a enfermar por segunda vez, fue una guía de turismo que viajó a la ciudad de Wuhan con un grupo desde otra ciudad china. Ven qué interesante, hasta allí los guías tienen que ver. Y entonces la primera vez que se detectó que usted se podía enfermar 2 veces de la misma enfermedad, aunque fuera una mutación del virus, fue una guía de turismo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si usted se enfermó? Bueno, esperemos que no sea así, pero si así es, usted tendrá que tener las precauciones adicionales, ¿verdad? Para que no pase más. Ahora, decía, ¿se pierde el miedo? Sí, se pierde el miedo. Ya yo pasé por donde asusta. Ya yo pasé por donde tenía que pasar, ya me enfermé, ya me curé, y entonces tendré otro miedo, pero no por ello las medidas de seguridad deben de caer, porque yo podría ser asintomático, solamente un vector, y ya está, pasar la enfermedad a alguien más. Posiblemente si yo tengo la enfermedad del COVID-19 y el virus está en mi organismo, y toco un perrito, y el perrito lo acaricio y demás, ese perrito se va y posiblemente no se enferme, podría enfermarse después, pero posiblemente no se enferme. Sin embargo, el virus anda en él. Si otra persona toca al perrito, al final esa persona se enferma porque el perrito fue el vector de enfermedad. No sé si eso contesta su pregunta. Buenas tardes. Seguimos con las preguntas. Nos indica otro participante.
¿Sería el uso de AudioBox u otro similar en forma obligada para grupos una forma de mantener una distancia prudencial y segura para el guía? ¿Le parece esto bien? Para mí, honestamente, sí lo es. Sin embargo, aquí hay que tener varias precauciones. El Whisper o AudioBox o otros aparatos, dependiendo de la marca, sí son una herramienta muy facilitadora de evitar aglomeraciones y de mantenerse aparte y todo lo demás. El problema es cuando usted le quita el AudioBox a un grupo y se lo da a otro. Y nadie limpió de cera de orejas el material y nadie limpió los audífonos, y entonces esto sí es peligroso. Entonces, si usted me pregunta si el AudioBox o el Whisper es un instrumento adecuado para enfrentar esta pandemia en el día 2, sí, sí lo es. Ahora, si usted no tiene las precauciones del caso, se convierte en un vector de contagio, ¿no? Aquí vamos con otra pregunta. ¿Habrá algún tipo de alternativa a los barbijos para corregirlos? Para el recorrido de las caminatas, porque recordemos que esto puede causar asfixias para los usuarios. Bueno, ya que pregunta más interesante. Yo vivo a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar y usualmente trabajo a casi el nivel del mar. Sin embargo, yo sé que ustedes tienen que enfrentar alturas mayores allá en la cordillera. A mayor altura, menor cantidad de partículas de oxígeno por cada partícula de aire. Entonces, una caminata en Machu Picchu, una caminata en los Andes, es muchas veces más cansada que una caminata en el trópico. Entonces aquí nosotros lo que estamos recomendando es que todo el mundo se ponga su mascarilla y empiece la caminata. Ya después, a los 10 minutos más o menos, la gente puede bajarse la mascarilla, no es quitarse, bajarse. ¿Para qué? Para que boca y nariz puedan respirar mejor. Sin embargo, se recomienda la distancia de 1.8 metros a 2 metros entre persona y persona, porque acuérdense que es una enfermedad que se contagia con la respiración. Y entonces, si la persona respira y deja liberar el virus y otra viene atrás y recibe esa respiración, pues entonces usted se va a afectar. Entonces, nuestra recomendación es mantenga el grupo en burbuja y que esa burbuja se mantenga separada a 1.8 metros o 2 metros, y cuando alguien tiene que exhalar muy fuerte porque está cansado o lo que sea, que lo haga de una forma tal que su exhalación no vaya hacia atrás, donde están las demás personas. Y de esa manera no habrá un gran problema. La otra recomendación es, usted se la quita, descansa, guía permite estaciones de descanso, todo el mundo descansa, se la vuelven a poner y siguen para adelante. ¿verdad? Esa es otra forma de hacerlo.